Bona vesprada, ja és la penúltima xerrada del cicle de les setmanes de ciències i ja hem tocat tots els aspectes que havíem de tocar. Són dos, el de la nutrició i l'alimentació i demà el de l'oratge, no? Bueno, jo soc Pere Cano, soc el regidor de Medi Ambient i d'Energia i també de Cultura d'aquest edifici i jo simplement volia agrair la vostra presència, la col·laboració que he tingut de l'Ajuntament de la Sola i jo vos dices, anem a filmar-la, m'encarregaré de filmar-la i quasi per haver vingut i us ho diré. Bueno, jo agraïs la presència dels dos nutricionistes que són representants del laboratori no clíniques de la Universitat de València. Tots estos s'encarregaran de presentar-ho més formalment. Avui hem fet també una visita a l'Horta, en escolars, i també ha hagut una xerrada a l'estrès de contaminació mediante i comerç amb la mar. I us deixo ja en el... Hola, buenas tardes. Agrair en primer lloc la participació de Laura Bilbao, de nou. Són dietistes i nutricionistes de la Clínica Universitària de Nutrició, Activitat Física i Fisioteràpia de la Universitat de València. El seu treball es centra principalment en intervencions educatives, tant per tractar malalties com per a prevenir-les. L'educació permet que les persones aprenguin habilitats i recursos per menjar de manera saludable. L'objectiu és fomentar l'autogestió perquè els hàbits alimentaris es mantinguen en el temps. Bueno, pues buenas tardes. En primer lugar empezaré yo a hablar de la dieta mediterránea, de hábitos saludables, alimentos que tenemos que aumentar, cuáles disminuir, y después hablará Patricia de los hábitos alimentarios. ¿Vale? Cualquier duda que tengáis podéis levantar la mano, y si no, al final, cuando terminemos de hablar todo, pues ya hacemos preguntas, debatimos y comentamos. ¿Parece? ¿Sí? Pues vamos a empezar. A ver, primero de todo me gustaría que una o dos personas me dijeran qué fue lo que comieron ayer, desde que se levantó hasta que se acostó. Y después, con estos dos ejemplos, lo que haremos será valorar, de acuerdo a lo que yo os vaya a comentar, valoraremos si esa alimentación es adecuada o no, y de qué manera la podemos cambiar. Entonces, ¿algún momento que tú me digas lo que comí ayer? En el desayuno, almuerzo, comida de y cena. Dime, cuéntame. ¿En desayuno? Un bol de llet en Nesquik. Perfecte. ¿Algo més? No, ¿De qué tipo de llet? Fibra. Vale. ¿Qué més? Per esmorzar? Un iogurt. Com era ese iogurt? De bio. Vale. Després, ja per dinar, va ser... sí, pollastre en champinyons. Vale, molt bé. Pollastre en champinyons. I què més? Algo de postre? No. No? De beguda? Aigua. Molt bé. Després para dinar una poma i ja per sopar ja no tenia massa ganes, vas picotejar i acabé menjant El que vas picotejar? Ui, picotejar, una tostada en tomata, en un paté de tomata y después te quedas menjar los 3 trozos de fuet y formatge. Com era el formatge? Formatge curat. Vale, molt bé. I després, abans d'anar-te al llit, vas prendre alguna cosa? No, bueno, me has menjat un yogur, pero hasta de 2 horas cuando ya me chiqué de dormir. Muy bien. ¿Alguien más que me cuente qué fue lo que comí ayer? Cuéntame. Para desayunar, un bol de cereals y el muesli. Muy bien. Una torrada de patas fritas. Y siempre había descartada y para dinar, espaguetis amb verdura, Vale. Espaguetis normales o integrales? integrals y después la mateix temps una ensalada completa de moltes coses. Aguacates, tomata... Vale. ¿Y para esmorzar vas prendre algo? No. Un almuerzo y sopa. Molt bé. ¿Y para el sopar qué vas prendre? La sopa nos da un poquito de calabaceta
y después una coma yogur y sencers. Vale. Molt bé. Pues anem a veure. Lo que vamos a ver es, de acuerdo a lo que han comido las compañeras, os voy a explicar lo que es una alimentación saludable, ¿vale? Porque la alimentación saludable lleva varios conceptos y después qué alimentos son los que hay que predominar en nuestra alimentación y qué alimentos son los que tenemos que disminuir nuestra alimentación. Entonces vamos a empezar definiendo qué es dieta mediterránea. La dieta mediterránea realmente es un estilo de vida, no es solamente alimentación. Es también rodearse con nuestra gente, es hacer actividad física, es compartir con los nuestros tanto la alimentación como buenos momentos. Luego también son técnicas culinarias. ¿Por qué? Porque predominan planchas, salteados, hervidos, no es algo que predomine mucho lo que es la fritura, las técnicas grasas. Luego también, otra de las características es que hay recetas típicas. Tenemos muchas recetas típicas según la zona, si seamos de Valencia, de Alicante o de Castellón, y luego dentro de Valencia, de los diferentes municipios, dentro de los diferentes pueblos también, diferentes recetas. Luego también lo que comentaba, al ser un estilo de vida, lo que permite es que nos socialicemos entre todos nosotros. Siempre quedamos a tomar algo, en muchas otras ocasiones. Siempre quedamos a cenar, siempre quedamos a comer, la picaeta o la previa, en fin, diferentes circunstancias que hacen que siempre nos reunamos frente a una mesa y casi todos siempre lo celebremos con comida. Luego también incorporamos el ejercicio físico, que va a ser muy importante, y lo que comento, celebraciones y tradiciones. Vamos a hablar sobre todo de lo que es la alimentación, pero la actividad física también va a ser muy importante. ¿Cuántos de aquí hacen 1 o 2 días de actividad física? Vale, la mitad no está mal. Muy bien. Entonces, ¿qué alimentos creéis que van a formar parte de la dieta mediterránea? ¿Cuáles van a predominar sobre todo? ¿Cuáles os ocurren? Verduras, frutas, pescados, legumbres, Carne. El pan. carne, arroz, El pan. el pan, pasta, frutos secos. vale, sobre todo alimentos de origen vegetal. ¿Cuáles son los alimentos de origen vegetal? Las verduras, sobre todo, las frutas también, las legumbres. ¿Qué legumbres conocéis? Lentejas, alubias, El garrofón, el sabella. garrofón, guisantes, habas, soja, todos estos son legumbres. La soja también. Sí. Más alimentos de origen vegetal. Los cereales. Antes le preguntaba a la compañera, ¿he sido normal o integral? Tienen que predominar los cereales integrales. ¿Por qué? Porque nosotros cuando cogemos el cereal tiene como una especie de cáscara, algo que le rodea. En esa cáscara va a estar las fibras, las vitaminas y los minerales. Por tanto, si a ese cereal le quitamos la capa, nos vamos a quedar con un cereal que solo tiene hidratos de carbono. No tiene ni fibras, ni vitaminas, ni minerales. Por tanto, es mejor que la pasta, el arroz o el pan lo tomemos integral. Importante, no todas las pastas son integrales. Para que el pan sea integral, tiene que estar hecho con harina integral. Tiene que ponerlo, si no en la panadería, preguntarlo. Y la pasta sobre todo también, en el etiquetado tiene que poner harina de trigo duro integral. Si no pone esto, la pasta no es integral. ¿Vale? Eso es importante que lo veamos. Porque esté marrón, la pasta no tiene por qué ser integral. A veces está marrón que es de verduras. Entonces nos tenemos que fijar en el etiquetado muy bien. ¿Cuántos de aquí van al supermercado y se fijan en el etiquetado? Yo. ¿Y en qué os fijáis? Por ejemplo, ¿para qué os fijáis en el etiquetado? Pues en todo lo que porta de las calorías, Las calorías, los hidratos, los hidratos, si porta conservants ¿vale? y la fecha de caducidad. La fecha de caducidad. Por allí, ¿en qué os fijáis en el etiquetado? El origen, a nivel nutricional, ¿en qué ingredientes o en qué nutrientes os fijáis? En los hidratos. En los hidratos, pero ¿cuáles? Nos tenemos que fijar en los hidratos de los cuales azúcares. Cualquier producto que tenga azúcar añadido, ese alimento no es saludable. Cuanto más cerca esté la palabra azúcar de la palabra ingrediente, más cantidad va a haber de azúcar. Por lo tanto, nos tenemos que fijar en azúcares, en grasas, en la sal, que muchas veces también nos olvidamos. Seguimos. Lo que comentaba, tanto pan como arroz y pasta, integrales. Y los frutos secos, nos olvidamos de los frutos secos. Antes comentaba la compañera que se fijan las calorías.
Algo que nosotros trabajamos mucho con los pacientes y cuando hacemos cursos y damos charlas es que las calorías es lo menos importante. No tenemos que contar calorías, tenemos que ver esa caloría qué calidad tiene. No es lo mismo pan en 100 calorías de un pan normal que 100 calorías de un pan integral. No es lo mismo 100 calorías de una hamburguesa que 100 calorías de una manzana. Entonces es muy importante que, aunque los frutos secos sí que es verdad que son calóricos, que si estamos en una situación de sobrepeso y obesidad hay que reducir el consumo, pero la grasa que tienen es buena, es grasa saludable, la grasa insaturada. Por tanto, frente a carne roja, por ejemplo, el cordero, la calidad va a ser más buena la de los frutos secos que la de la carne. ¿Vale? Por tanto, no es fijarnos solamente en las calorías, sino en la calidad de esas calorías. Eso va a ser muy importante. Vale. Por tanto, nuestra base tiene que ser alimentos de origen vegetal. ¿Por qué? Porque no van a tener grasa los alimentos de origen vegetal. Y si la tienen, es de la grasa buena. Luego nos pasamos a los alimentos de origen animal. ¿Cuáles se os ocurren? Huevos, leche, productos lácteos, pescado y carne. Esos van a ser los 4 productos de origen animal: carnes, pescados, huevos y leche. Entonces, los pescados, tenemos 2 tipos: el pescado blanco y el pescado azul. El pescado blanco es el que tiene menos grasa, el pescado azul que es el que tiene más grasa. El consumo tiene que ser que predomine el blanco, pero también tiene que estar el azul. El omega 3 y omega 6 lo habéis escuchado, ¿verdad? ¿Qué pescados azules se os ocurren? Sardinas, salmón, boquerones, caballa, atún, trucha, ¿vale? Son diferentes alimentos, pescados azules que tienen las grasas buenas, las grasas insaturadas. Y luego tenemos los pescados blancos. Y luego tendríamos también lo que son los mariscos. Lo que pasa es que tienen un poquito más de colesterol. Luego tendríamos las carnes, que predominan siempre lo que son las que vienen de las aves: pollo, pavo, y que en menor cantidad las que son de cordero, de cerdo, ¿vale? Las que son más rojas. Luego tenemos también el huevo. Uno de los mitos del huevo es que consumamos poco, si tenemos colesterol no podemos consumir huevo. Hay que tener en cuenta que no solamente es el huevo quien tiene colesterol, la carne tiene colesterol, la leche también y los pescados también. Cualquier alimento de origen animal va a tener colesterol. Cuando nos compramos los biscotes, ¿vale? Los biscotes de pan crujientes, si os fijáis en el etiquetado pone no tiene colesterol. No puede tener, porque no es de origen animal. Por tanto, solamente tiene colesterol aquellos productos que vengan de origen animal. Si no viene de origen animal, no va a tener colesterol. Entonces, en este caso los huevos tienen colesterol, pero se ha visto que realmente no se absorbe tanto, por tanto no nos va a afectar tanto en cuando tengamos colesterol. Sí que es verdad que hay que reducir el consumo, pero no nos obsesionamos tanto con tengo colesterol, voy a bajar el consumo de huevos, porque realmente afecta mucho más las grasas saturadas que tomemos, tipo bollería, tipo carnes rojas quizás, y los azúcares también. Va a ser algo que vamos a tener que mejorar. Y luego ya por último, los productos lácteos. Tenemos la leche, el queso y el yogur. A ser posible desnatados, si no semidesnatados, y luego los quesos, siempre que puedan ser desnatados mejor, o que sean bajos en grasas. Y luego, en el caso de los yogures, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque hay muchos yogures que se venden ahora que ponen 0%. Hay muchos. De hecho, han sacado unos nuevos ahora, 0%, con semillas de no sé qué, avena de no sé cuántos. Vale. Hay que tener en cuenta que han bajado la grasa por una parte, pero que han subido el azúcar. Un yogur, que son 125 gramos, si a lo mejor tiene 0,5 o 1 gramo de grasa, de azúcar tiene 15 gramos de azúcar. 15 gramos de azúcar es mucha cantidad de azúcar. Pensar que durante un día no podemos consumir más de 25 gramos de azúcares añadidos. Si a este yogur le sumamos 2 cucharadas de azúcar que podemos poner al café y aparte, imaginaos que nos tomamos un zumo de piña de Lic, ya nos estamos pasando de esos 25 gramos. Entonces tenemos que fijar qué tipo de yogures son, qué tipo de grasa tienen y qué tipo de azúcar, si tienen azúcar añadido o no. ¿Vale? Por tanto, ¿cuál es la grasa que vamos a utilizar para cocinar? El aceite de oliva. Es el que más solemos utilizar para cocinar. ¿Y qué utilizamos de bebida? Agua.
Los dietistas nutricionistas no recomendamos beber alcohol. Sí que es verdad que está dentro de lo que es la alimentación, pero no se considera un alimento saludable como tal. Hay gente que practique deporte, que haga una carrera o conocéis a alguien que ha hecho una carrera de larga distancia, o que corre más de 1 hora, 2 horas. ¿Conocéis a alguien? Sí. ¿Qué es lo típico que te ponen cuando acabas la carrera? O cerveza. O cerveza. Fíjense el bot de cerveza. La cerveza lo que hace es que nos deshidrata. No nos va a hidratar cuando acabamos una carrera. Por tanto, sí que es verdad que, como comentábamos antes, si nos socializamos con los nuestros, si hacemos comidas y celebraciones, hay alcohol, pero no tiene que ser la comida principal. A veces nos hemos encontrado en consulta que de repente vemos en un diario y pone todos los días 2 copas de vino. Y le preguntamos al paciente, ¿y por qué tienes 2 copas de vino todos los días? Y es que me obligaron que como en la dieta mediterránea hay que incluir 2 copas de vino tinto, yo las incluyo. Un caso real. Y dices, claro, hay que tener en cuenta que no es obligado beber alcohol, ¿vale? Mucho menos si hay medicación por medio. Por tanto, en la bebida por excelencia tiene que ser el agua, siempre. ¿Qué alimentos creéis que deberíamos disminuir el consumo y que no están incluidos en la dieta mediterránea? ¿Cuáles os ocurren? La bollería industrial, los embutidos y carnes procesadas. ¿Qué más? Los platos precocinados. Los platos precocinados, muy bien. ¿Alguno más os ocurre? Fiambre. Vale, pues vamos a ver. Las carnes procesadas, tipo longanizas, morcilla, hamburguesas, chorizos y fiambres que son muy calóricos, muy grasos. Estos son los que sobre todo deberíamos disminuir, todos estos, ¿vale? Siempre optamos, cuando hacemos almuerzo, cuando hacemos meriendas, ¿qué vamos siempre? Al jamón york, jamón de pavo, jamón serrano, queso, ¿verdad? Siempre vamos a ese tipo de fiambre. ¿Alguien alguna vez se ha hecho un bocata de almuerzo y merienda que no incluya jamón serrano, jamón de pavo, jamón york o queso? Sí. ¿De qué? Aceite de oliva. Y de morcilla también. Aceite de oliva. ¿Perdón? ¿Aceite de oliva? Vale. Aceite de oliva seguro. ¿Qué más? Más opciones. ¿Atún con olivas? Vale. Más opciones. Paté. Vamos a poner aquí la saludable y aquí la no saludable. Paté no lleva a ser saludable. Más opciones saludables. ¿Es sola asada? Sí. No saludable. Salmón, saludable. Cuidado si tenemos hipertensión. Qué rico el sal. Las anchoas también, pero cuidado si tenemos hipertensión, que eso rica en sal. ¿Alguien ha probado el hummus? Sí. Sí. Es parte de la garbanzo. Hay hummus, que sería parte de garbanzos, hay de berenjena, hay de pimiento, hay de remolacha. No es más que coger los ingredientes y triturarlos, realmente. Aguacate, ¿quién prueba el aguacate? También se puede poner en bocata. Con tomate, por ejemplo. Huevo duro, también lo podemos poner. También podemos poner atún con un poco de pimiento. Podemos poner un poco de lechuga y tomate. Para que veáis que no siempre es jamón, queso y ya está. Que parece que siempre vamos a lo mismo. Hay que intentar variar. Fijaros que quizás podéis pensar, ostras, el aguacate, ¿qué calórico es? No. Pero ¿cuál es la grasa del aguacate? Es grasa buena. Es grasa saludable, es la misma que la del aceite de oliva. Por tanto, fijaros que no solo es que sean calóricos, sino que la calidad de esas calorías sea la correcta. Y una pregunta. Dime. Un pané de espelta, hummus casero, més aguacate, ¿qué tal? Perfecto. Perfecto. La semana. Perfecto. Mientras sea de espelta, de semillas, de cereales, integral, mejor que normal. Es mío, la espelta o los integral. Son diferentes. Al fin y al cabo, casi todos son integrales. Por tanto, mejor que no sea normal. Porque muy parecidos. Y luego tenemos la bollería. ¿En qué rica la bollería? La bollería, ¿en qué rica? En grasas. Es muy importante que diferenciemos 2 tipos de hidratos de carbono. Los hidratos de carbono complejos y los hidratos de carbono simples. Hidratos de carbono complejos, ¿dónde se encuentran? Pan, pasta, arroz, patatas y legumbres. ¿Sí?
Azúcares simples, ¿dónde se van a encontrar? En las frutas. ¿Dónde más? En los lácteos. ¿La lactosa os suena? Es el azúcar de la leche. La fructosa, el azúcar de la fruta. Pero fijaros, tenemos leche y fruta que tienen azúcar, pero es azúcar propio de la leche. Pero después tenemos zumos de brick, bollería, galletas, cereales de desayuno, que tienen el azúcar añadido. Por tanto, la pregunta de, entonces en lugar de unas galletas, si me tomo fruta, ¿no estoy tomando también azúcar? No es lo mismo el azúcar de la fruta que el azúcar de una galleta, por ejemplo, de un zumo. ¿Vale? Es importante diferenciar. Y luego, todo lo que son batidos de chocolate también tienen mucha cantidad de azúcar. Todos los platos precocinados que comentaba la compañera, ¿por qué? Porque no solo tienen grasa, sino también tienen sal, tienen mucha cantidad de sal. Estamos hablando de que perfectamente este botecito que hay de alubias preparado, ya con el chorizo y todo, puede llegar a tener perfectamente solo eso 3 gramos de sal. ¿Os acordáis de la cantidad que os he dicho de azúcar? ¿Cuánto era? ¿Menos de? 25. ¿Y de sal sabes cuánto? Menos de 5 gramos al día. Entre añadidos y el que tienen los productos. Por tanto, si ya solo con esa bote de alubia nos estamos tomando 3, el que tengan otros productos y aparte el que añadimos, hay que tenerlo en cuenta, sobre todo si tenemos hipertensión. ¿Qué más? Los refrescos. Es azúcar. Solo tienen azúcar, básicamente. Por tanto, también hay que reducir su consumo. Todo lo que son frituras, patatas fritas, arroz de cebolla, croquetas y demás, zumos de brick también, bastante cantidad de azúcar, y snacks. Se está diciendo mucho que las papas fritas es lo peor que hay. Las papas fritas. ¿Por qué? Porque tienen mucha cantidad de grasa, prácticamente es lo que tienen. Entonces, todos estos productos son los que hay que reducir o eliminar al máximo. ¿Vale? Porque estos nos van a, si los consumimos en gran cantidad, los que a la larga pueden hacer que tengamos diabetes, que tengamos colesterol, que tengamos hipertensión. Entonces, es importante reducir estos grupos de alimentos. ¿Por qué? Pues por lo que comento, porque tienen alta cantidad de azúcar y de grasa. Y la grasa que tienen es la saturada. ¿Vale? Es la grasa que no es saludable, lo que es menos saludable que la otra. No hablamos tanto de buenos y malos, sino de más saludable y menos saludable, porque al fin y al cabo la grasa la necesitamos, el colesterol lo necesitamos. Lo que pasa es que en exceso no es bueno y en defecto tampoco, pero son grasas que realmente necesitamos. Entonces lo que tenemos es que ir por encima. ¿Qué beneficios tienen para nuestra salud? Pues cuáles, sobre todo los hidratos de carbono complejos y la fibra. ¿Cuáles son? Pues fijaros, hidratos de carbono complejos, frutas y verduras, legumbres y cereales integrales. ¿Cuáles además tienen fibra? Prácticamente los mismos, frutas y verduras y legumbres, aparte de cereales integrales y los frutos secos también. Son los que realmente tienen que predominar nuestra alimentación. ¿Por qué? ¿Hay alguien de aquí que tenga diabetes? ¿Conocéis a alguien que tenga diabetes? Sí. ¿Sí? ¿Tienes diabetes? Mi hermano. ¿Tu hermano? ¿Tipo 1 o tipo 2? Tipo 2 hasta dentro de un par de meses, porque como no cuida la alimentación, acabará, no sé, tipo, de ajustar los médicos. Acabará pensando de O sea, que está con medicación solo. Vale, se pone de comer hasta el culo. O sea, Lo que ocurre con el azúcar, cuando nosotros comemos, es que cuando nosotros comemos azúcar, hace esto. Sube el azúcar en sangre y tal cual sube, baja. Con la fibra lo que vamos a conseguir es esto, que se mantenga. Entonces es muy importante, y además lo hemos visto en analítica, que cuando gente que tiene diabetes o tiene colesterol, la fibra lo que va a hacer es el colesterol eliminarlo, ¿vale? Se van a juntar y lo van a eliminar. En el caso del azúcar, lo que va a hacer es que va a mantener el azúcar en sangre. Por tanto, eso va a ser muy positivo. Y el azúcar y la hemoglobina glicosilada, que es lo que se está en la analítica, ¿vale? La que se une al azúcar, van a estar en valores normales. Entonces es muy importante que en colesterol y en diabetes se consuma la fibra, aparte de en estreñimiento, sobrepeso, obesidad y gente que tenga un peso normal también, pero sobre todo en estas patologías, ¿vale? Porque ayudan mucho. Luego, ¿qué tenemos que disminuir? Tenemos que disminuir ácidos grasos saturados, los que hemos comentado, los que son las grasas menos buenas, que se encuentran en dulces, embutidos, fiambres y carnes rojas, y aumentar las grasas buenas, que de dónde vienen, de los frutos secos, del pescado y del aceite de oliva. Y podríamos sumar el aguacate también, ¿vale? Que son las grasas saludables.
las grasas buenas. Y además el ejercicio. A veces parece que el ejercicio solamente digamos, hay que correr. No. Fijaros todas las partes que conforman el ejercicio. Estamos hablando de resistencia, que son las carreras. Estamos hablando de la flexibilidad. Flexibilidad también es ejercicio. No solamente cuando somos jóvenes, cuando somos adultos, cuando somos pequeños o cuando somos mayores. El equilibrio es muy importante. Yo recuerdo que desde octubre, que a lo mejor me estoy iniciando más un poco en el deporte, de no darme cuenta que no tenía equilibrio en la pierna izquierda, porque como yo soy diestra, a lo mejor que la pierna izquierda no era consciente del poco equilibrio que tenía. La coordinación, muy importante también. Y luego también la fuerza. Entonces no solamente es correr o es correr junto con flexibilidad o es fuerza junto con coordinación, y tenemos que coger todos los puntos. Y luego queda la pregunta de, bueno, y todo esto que me está comentando Laura, ¿cómo lo pongo yo en un plato? Porque parece difícil de, ¿qué hago? ¿Como las legumbres? ¿Me como la carne, el pescado, el huevo? Este es el plato que tenemos que consumir en comidas y cenas. ¿Quién había visto este plato alguna vez? ¿Sí? Vale. Hasta entonces siempre trabajábamos con las pirámides. ¿Verdad? La pirámide de los alimentos, todos la conocemos. Bueno, pues un compañero de profesión dijo, nosotros no comemos pirámides, nosotros comemos platos. Entonces yo me quedé esa frase, que se lo dije y digo, me da que de ti. Y es que efectivamente nosotros, tanto en comidas como en cenas, nosotros los alimentos los ponemos en platos. Entonces, es muy sencillo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Cogemos un plato y lo dividimos por la mitad. Por tanto, esa mitad tiene que ser verduras. ¿Crudas o cocinadas? Lo más aconsejado, si la comida ha sido cruda, pues la noche cocinada al revés. ¿Vale? Y luego, con la otra mitad la volvemos a dividir. Y cogemos un cuarto de hidratos y un cuarto de proteínas. Alimentos ricos en proteínas. ¿Cuáles os ocurren? La carne, el pescado, los huevos y las legumbres y los frutos secos. Por tanto, aquí entran legumbres y frutos secos que a veces se nos olvidan muchas veces. La leche no entraría en una comida o en una cena. ¿Vale? Entrarían carnes, pescados, huevo, legumbres y frutos secos. Y en el de arriba que pone el bidón son los hidratos de carbono complejos, que sería arroz, pasta, pan, alimento integral. También podemos poner quinoa, cuscús, mijo, que hay gente que también toma, y patata también podemos poner. ¿Vale? Por tanto, fijaros que lo que es el plato saludable lo podemos llevar tanto en comidas como en cenas. ¿Vale? Entonces, si ahora nos acordamos de lo que nos han comentado las compañeras, ¿creéis que lo que ellas comieron ayer fue saludable o pueden mejorar cosas? Se puede mejorar. Por ejemplo, ¿cómo te llamas? Yo, Marta. Marta. ¿Qué puede mejorar Marta? La cena. Efectivamente, Marta puede mejorar la cena porque el resto del día está bastante bien. La cena. ¿Por qué? Porque muchas veces, por tiempo, por pereza o porque no sabemos qué cocinar, vamos a lo rápido y al final son siempre muchas veces alimentos calóricos que no nos proporcionan nada más, calorías vacías que se llaman. Entonces tenemos que intentar que aunque sea una rebanada de pan, que esa rebanada de pan sea con alimentos nutritivos, que nos proporcionen, pues, por ejemplo, la causa del salmón con un poco de tomate. O carne a la plancha con un poquito de verduras, en fin, buscar cosas que nos resulten sencillas para poder incluir en nuestros platos. ¿Vale? Y ya os dejo compartir. ¿Vale? Si tenéis cualquier duda, la comentamos ahora, la comentamos después mejor. ¿Vale? ¿Os parece? Buenas tardes. En primer lugar, gracias a todos por venir. No esperábamos a tanta gente y la verdad es que es algo muy gratificante. Espero que en esta parte de aquí también pues, podéis interrumpirme, participar, preguntar, porque lo que se trata de alguna manera es que resolvamos dudas que tenemos, incluso mitos que están a la orden del día, que escuchamos y muchas veces no sabemos de dónde vienen o si tienen o no fundamento. ¿Sí? ¿Cómo vais de cansancio? ¿Bien? ¿Sí? Vamos al primero. Agua. Tenemos en esta parte de aquí el momento. Momento de tomar esa cantidad de agua. ¿Hemos escuchado alguna vez lo de el agua durante la comida no que engorda, mejor fuera de las comidas? ¿Qué pensamos sobre esto? ¿Que no es verdad? ¿Por qué motivo? ¿Cuántas calorías tiene el agua? 0. Es el único
alimento que no proporciona calorías, no tiene numerito. Entonces, en el momento en que me lo vaya a tomar, es indiferente. Es verdad que me puede producir plenitud y eso haga que me sienta como más pesada, más hinchada, eso sí, pero lo que es la caloría y el momento, ¿vale? La temperatura. Si te la bebes fría, como nuestro cuerpo está a 37 grados, el impacto que tiene lo frío con los 37 grados, eso hace que quemes más. Eso lo hacen los culturistas, incluso baños de agua fría y sina para que pegue eso no existe, eso no es verdad, realmente es un mito, no va a influir en nada que tenga una temperatura u otra, ¿sí? Es cierto que a lo mejor el agua caliente como efecto laxante, gente que se lo toma como remedio casero a primera hora del día, bien, pero no lo relacionemos nunca con que adelgaza, no adelgaza, si me hace quemar más porque me acelera el metabolismo, porque eso no tiene ninguna base científica, ¿sí? Vámonos, aquí tenemos, igual no se ve muy bien, lo he sacado ahí al ladito, ¿de qué está compuesta el agua? ¿Qué es eso de ahí al ladito? Minerales. Electrolitos, minerales. ¿Y en cuánta cantidad se necesita el agua? ¿Por qué esos minerales, esos electrolitos son tan necesarios? ¿Por qué el agua es la bebida fisiológica por excelencia? Os comentaba Laura, alcohol no, mejor agua. ¿Qué función tendrá el agua y en qué cantidad debemos de...? Sí, minerales. Entrar en células, ¿no? Hidratar de células y llevar a sed. Exacto. En general, lo que van a hacer es cualquier reacción, que por aquí dentro no vemos, pero en todo momento los mecanismos de transporte a nivel celular, de tejidos, nutrientes que se tienen que absorber, es el vehículo por excelencia. Eso no funciona así con cervecita, ni funciona así con el vino, funciona con el agua. ¿Y en qué cantidad es recomendable al día? 2 litros al día. ¿Litro y medio? ¿Para todo el mundo? ¿Litro y medio, 2 litros? ¿Cómo lo podemos saber, la cantidad de agua que necesitamos? Pero la actividad de la necesita. Vale. Tomas frutas y verduras. Exacto, hay alimentos que también contienen agua, pero independientemente de los alimentos que contengan agua, lo que es la ingesta de líquidos, de agua. La necesidad individual de cada uno va en función de las calorías que ingiramos. Una persona que necesite una dieta de 2000 calorías al día, porque las queme y porque su cuerpo necesite esa cantidad, la recomendación es que por cada caloría entre 1 mililitro, en ese caso serían 2 litros. Si es un deportista que a lo mejor va a las 3000, 3500 calorías diarias, pues 3 litros y medio. Si son personas con un gasto energético bajito, que la alimentación en general sube a las 1200, 1500, pues ahí hablamos de litro y medio. Pero no vale para todo lo mismo. Cuanto más utilice mi cuerpo, más gasto haya, más pérdidas, por ejemplo en el ejercicio físico de minerales a través del suelo van, más tendré que reponer, ¿sí? Pero ya sabemos ahora discernir bien si es 2 litros, 2 litros y medio, o por aquí te he escuchado también en función de la orina, ¿cierto? Cuanto más orina esa persona tiene que también reponer, y hay gente que no orina tantas veces al día, pues hay siempre que tenerla en cuenta. Recomendación: no esperar a tener sensación de sed. Cuando uno tiene sed es el primer síntoma de deshidratación. Es cierto que si pensamos en el sabor del agua, en el olor, en el color, no nos atrae, como puedo decir. Pensemos en el chocolate. Yo tengo en esta silla pensando, ostras, de color, antes el olor, el toser, de todo. ¿Sí? Se desarrollan muchos estímulos con el agua. ¿No, verdad? Entonces, es importante entrenar poquito a poquito al cuerpo a que no pierda esa sensación de necesidad, porque la necesidad existe. Otra cosa es, tengo ganas de beber. No es una cuestión de tengo ganas de beber, es necesito beber. Entonces, a pequeños sorbos, tenerla visible, tenerla muy presente para decir, va, un sorbito. No esperar a decir que el cuerpo me pida agua, no nos lo va a pedir. Personas que se entrenan a no beber, personas que te dicen en consulta, tot el día perfectament portes sense beure agua. Ostras, claro, nos acostumbramos a eso, el cuerpo no la va a pedir, ¿sí? Margarina o mantequilla. El mito de mejor la mantequilla, mejor la margarina. ¿Qué te hacen ahí? Margarina, mantequilla. Ninguna de esas.
Siempre, ante la duda de un alimento, vamos a intentar clasificarlo en qué grupo está ese alimento. Tanto la margarina como la mantequilla, ¿en qué grupo estaría? ¿Estarían azúcares, estarían proteínas o estarían grasas? En grasas. ¿Hasta ahí todos de acuerdo? Vale. Segundo punto importante para que cuando dude de un alimento, si es más o menos saludable, segundo punto importante es buscar el origen del alimento. ¿La mantequilla cuál es el origen? ¿Animal o vegetal? Animal. ¿Y la margarina? Vegetal. Entonces, si por ejemplo tengo colesterol, ¿me voy a un animal o me voy a uno vegetal? Bien, porque lo que necesito es reducir el consumo de alimentos de origen animal, que son los que ya directamente me van a aportar ese colesterol. ¿Sí? Vale. ¿Qué ocurre a nivel de las calorías que pueda tener ese producto? Si os fijáis en el etiquetado que os pongo a continuación, y podéis encontrar muchos etiquetados, a nivel de calorías, los dos más o menos son los mismos. Sigue siendo una grasa, es mucha cantidad. Pero a nivel de calidad, lo que es la cantidad de grasa, puesto que la margarina es un producto que lo han modificado para que lo entendamos y ha sido un producto más preparado, sí que pueden jugar con el contenido de ciertos nutrientes. ¿Qué os propongo? Que leamos las etiquetas. Si leo una etiqueta de una margarina, una mantequilla y veo si esta me favorece más para el perfil de cada uno de vosotros, yo como particularidades hoy no podemos ver, sí que os propongo ¿qué busco yo de este producto? Que sea lo más natural posible. Lo más natural posible sería una mantequilla. ¿Qué busco? ¿Reducir colesterol? Sé que una margarina evidentemente no le van a añadir grasas que puedan producir un aumento de colesterol. En cualquier caso, ¿qué grasa sería la grasa por excelencia? Que no es ni mantequilla ni margarina, el aceite. Y aunque es cierto que el aceite es una grasa favorable para el organismo, porque la función que tiene no va a perjudicar ni el colesterol ni en nada, ojo con las calorías del aceite, porque es una grasa y por tanto es muy calórica. ¿Quién sabría decirme las calorías de una cucharada sopera de aceite? Intentamos visualizar lo que es una cucharada de aceite de oliva. Una cucharadita de aceite de oliva, que me lo diría más o menos 80 de un mes. 90 calorías. ¿Eso es mucho o poco? La cullera, depende de la cullera. La cullera, Son 100 gramos o 15. Están catalogadas. 15 90 en calorías. Es muy arriesgado contestar a si es mucho o si es poco, porque si hay dietas aquí de 3000 calorías, pues 90 no es nada. Solo que como recomendación, no vale irse con el concepto a casa de com m'han dit que l'oli d'oliva és fantàstic, doncs arreglar. No, jo m'he llegit que les ensalades, si estaven molt adobades, eren perjudicials. Exacte. No, més que perjudicials, però a una dieta... convé mantenir sempre un pes adequat per salut. Entonces, siempre hem de diferenciar lo que comentaba Laura, que es la calidad de la alimentación y la cantidad de calorías. A nivell de calories, pues, un poc per tindre coneixements, que la qualitat és bona, per supost, però me trobe moltes vegades en diaris de pacients que és aceite con pan en vez de pan con aceite. O una ensaladeta molt saludable, però n'hi ha més quantitat de caloria per part de l'oli que per part dels vegetals que he ficat, i és de, ostres, segons l'objectiu de cadascú, i per això no puc entrar en cadascú si necessita més o menys calories, sols que, si pot servir el consell, hem de tindre-lo en compte. Sí? La quantitat. No llevar-lo, mai llevar-lo. Mito. La fruta antes de las comidas. No, mejor después. No, la quitamos que engorda. No, dona igual antes que después. Sí. Fijaros en la foto. Una manzana más un plato como los que nos ha enseñado Laura, combinado con los 3 grupos de nutrientes, un poquito de hidratos, algo también de vegetales. Bueno, en ese caso hay guisantes, los guisantes son los vegetales del grupo de las legumbres, ¿vale? Y algo de proteína, en este caso el pollo. De la primera línea y la segunda, ¿cuál es la diferencia? A nivel calórico, que yo coja la manzana y me la coloque antes y luego mi plato, o al revés, mi plato y luego la manzana. Es lo mismo, ¿verdad? Sí.
¿Qué ocurre muchas veces? Que cogeríamos y si esta persona viene a adelgazar, le decimos, no señora, que la fruta después de comer engorda. La quitamos y mejor que se la lleve a la merienda. Y en la merienda, esta señora acostumbraba a tomar rosquilletas, entonces la toma y lleva el lloc a la rosquilleta. Otra que se llama la prima, porque el postre la pasa al berenar y el berenar ya no es lo que era. Ah, pues de ahí que la fruta después de comer engorda. Qualsevol peça de fruta, una pieza de fruta son 80 calorías. 80, 50, 100 a lo mejor la que más. Eso no es ninguna barbaridad. Y más sabiendo que la calidad de ese azúcar, o en general lo que es la pieza de fruta, me va a aportar vitaminas y minerales. ¿Sí? Entonces, atendiendo a cada uno de vosotros, no puedo saber si es mejor que la ingieráis entre horas o después de postre, pero quien esté acostumbrado a acabar con una pieza de fruta, no estamos hablando ni de un producto muy calórico, ni de algo que pueda perjudicar por la calidad de ese producto, al contrario. ¿Sí? Lo importante es variar en piezas de fruta y sí saber utilizarlo. Es decir, si es una pieza de fruta, no es 3 raciones de fruta después de postre, porque eso es demasiada cantidad de azúcares y mi comida principal quizá ya lleve algo de azúcares en forma de hidrato de carbono complejo. Eso sí, el saber fraccionarla, no como es fruta, uy, sopes y pomes. No. Pero es un producto de calidad y el ponerla antes o después no influye para nada. ¿Sí? Y lo de la piel, ¿con piel o sin piel? ¿Por qué? Tiene fibra, ¿qué más tiene? Tiene vitaminas, y en esa piel hay diferentes a las que hay en el interior. Entonces, el hecho de retirarla, estamos retirando nutrientes también que nos van a favorecer para nuestra salud. A quien le guste, y según qué pieles, porque hay que, según qué pieles, pues no le majemos la del kiwi, porque igual nos hizo una prueba. Pero según qué pieles de fruta, sí que me va a servir. Bien lavadita, para quitarle todos los productos que puedan llevar para mantenerla, pero la puedo ingerir, ¿sí? Ahí tenéis el ejemplo. 100 y 200, 200 y 100. Lo mismo da. La sal. Laura os comentaba la cantidad de sal, qué productos tienen más cantidad de sal, que aunque no tengamos hipertensión, evidentemente por prevención hay que controlar el consumo de sal. ¿La sal engorda? Cuando hablamos de engordar, me estoy refiriendo a que tiene un aporte energético, que tiene numerito. Hablábamos antes del agua y he dicho a nivel de calorías, por el momento en que hay que consumirla, lo mismo con esto. ¿Qué pasa con la sal? ¿En qué grupo está? ¿La sal qué es? Un mineral. Ni los minerales ni las vitaminas proporcionan calorías. Pueden tener un efecto concreto en el organismo y uno de ellos, en el caso de la sal, es retener agua. Pero a nivel de calorías, a nivel de energía, no me proporciona nada. No vale decir, no, me quito la sal porque así adelgazo. No tiene ninguna lógica. ¿Algún no? ¿No? El tiempo, la velocidad de las comidas. Lo hemos escuchado alguna vez, el comer rápido favorece el aumento de peso. No comas tan rápido que engordarás. No son engordes. Masticamos menos, ¿qué más? Masticar bé per a que se sacia menos. Vamos a ir por pasos. Esto es muy interesante, fijaros. El mismo plato de arroz del señoret, la misma cantidad, las mismas proporciones de todo, una persona se lo toma en 5 minutos y la otra persona se lo toma en 15. A nivel de placer, ¿quién está más tiempo disfrutando? A nivel de masticación, si uno mastica, favorece a que esa digestión, porque el paso del alimento es más chiquitito, favorece a que esa digestión se dé muchísimo mejor, porque estamos masticando más y la digestión empieza en la boca. ¿Sí? Y a nivel de saciedad, la de 15, la lenta. Imaginaros lo que sería el no tener nunca sensación de saciedad, que estuviésemos en todo momento con sensación de hambre, de necesidad de ingerir, con sensación de vacío. Sería una auténtica locura.
Esa señal de saciedad, a los 15-20 minutos de iniciar la ingesta de comida, se envía un estímulo, una señal al cerebro que dice Mónica, o pares o mal. ¿Qué pasa con la persona que come en 5 minutos? Que como no está saciada, hay más probabilidad de coger, yo sigo comiendo. Por ese motivo, porque realmente no tienes esa sensación de saciedad, pero no es que el comer rápido aumente el peso. Hay gente que por costumbre, porque el estar tanto tiempo en la mesa o tiene hábitos y le produce incluso nerviosismo estar poqueta a poqueta ahí menchándose porque no. Vale, muchas veces me comentan, ¿y si en 5 minutos me levanto y me pongo a recoger la mesa y ya cada uno que haga lo que quiera? Cada uno que haga lo que quiera, pero la recomendación, por los motivos que hemos visto anteriormente, es comer pausadamente, por digestión, por placer y por que la señal de saciedad llegue tranquilamente al cerebro. ¿Sí? El café y el té, ¿cuántas calorías tiene? Es del sucre, ¿no? ¿De qué está feito el café? ¿O la manzanilla o la infusión? ¿Cuántas calorías tiene? Aquí el problema es el pecadito que acompaña el café o el té. ¿Verdad? Que me anem a una cafetería y no us fiquen un trosset de sandía, us fiquen una galleteta de canela y un sobre de sucre. ¿Sí? Lo de baix és el que produeix que tinguem més calories. Lo que és el líquid com a tal, no? A no ser que li fiquem sucre, però també podem optar per un edulcorant que siga, que no tenga calories i que doni ese dolçor que busquem en la beguda. ¿Vale? ¿Aceite de oliva o aceite de girasol? ¿Qué diferencia hay entre el aceite de oliva y el de girasol? ¿Es que está mejor? ¿Colesterol? Sí, el efecto de lo que va a hacer el greix es positivo, pero en cualquier aceite vegetal va a ser positivo. No es una grasa saturada, es una grasa insaturada. La única diferencia, a nivel de calorías no tiene diferencia, son las propiedades. Las vitaminas son diferentes, las proporciones son diferentes y por eso que se recomienda utilizar uno u otro en función de los gustos o la costumbre que hay de utilizar el girasol más para freír, para fritura. Zumo de naranja. Corre, bebetero, que la vitamina se va. No se va. Esa yo creo que es la que me desmorzan a todos. ¿Eso es verdad o qué pasa con eso? No se va. No se va. ¿Qué es lo que pasa realmente? Que se oxida. Y que cambian las características organolépticas. Sí que vemos que tiene un sabor diferente, o incluso vemos cómo se separa una cosa de la otra, y pensamos, vale, ya está. La vitamina C ya se sabe. No. Se han hecho estudios que hasta 2 días perfectamente esa vitamina se sigue manteniendo y no pasa absolutamente nada. Va a cambiar el sabor, pero no lo que es la vitamina. ¿Sí? La Coca-Cola. Perdona, diuen que el fet del suc, la taronja té més sucre que si te la menges que té més sucre el suc que la taronja? Quantes taronges gastem per a un suc? Pues 3 o més. Aquí hi ha més que una ració de fruita, perquè estem agafant 4 o 3 taronges per a fer el suc. És per aquest motiu. Però uno pot parar-se a pensar, si la recomanació de fruta són 3 peces diàries, distribuïdes com cadascú considere o que cadascú, si té algun tipus de recomanació, això és algo ja més particular, però si són 3, ahí podem pensar que una i pico ja el portem, perquè n'hi ha més d'una ració, que no excedimos en sucres. Coca-Cola, què li passa? La Coca-Cola normal, ¿cuántas calorías tendría la Coca-Cola normal? ¿Algú ho sap?
Per a fer-ho redonet, 150. 5 sobres de cafè, d'aixòs que no fiquen en el cafè. 5 sobres. Laura, abans ha dit una frase molt important. No ens centrem només en la caloria. Esta caloria, si dins què va fer? Quina caloria d'aquest tipus de productes fa algo així dins? El sucre, caloria fria, com si foren xutxes, per lo mateix. És un sucre que realment no fa ninguna funció, està aportant-me calories, però no està aportant-me ninguna funció per a l'organisme. Sí? Quina diferència hi ha en la light? Què li passa a la light? Pues que deriva d'una cosa en una cosa altres. Porta edulcorants i els edulcorants proporcionen calories? No tots, hi ha alguns edulcorants que no. I en este cas, no. ¿Vale? Entonces l'acero, això perquè ara trauen l'acero. Què li passa a l'acero? Que els homes no volien beure l'altre. Molt bé, molt bé. Eixa és la teoria que explica realment per què l'origen de l'acero era poc masculí. Sí, poc masculí i estava com, me da vergüenza pedir la light, que eso es de chicas. Perquè no patiu, ara fem una negra, ahí masculina, i que l'anunci siga ahí gent, eren homes, me'n recordo jo que era un anunci d'homes ahí ficant pues ese es el motiu. Era el mateix. És la mateixa. Anava a comentar això. Però que respecte al sabor és diferent perquè té un altre tipus d'edulcorants, però continua sent 0 calories. Tant la light com la 0 calories. No vol dir que com no té calories puc abusar d'esta beguda, perquè la composició que té igualment no és algo que el cos necessite, s'ha de cuidar sempre, però sí que és veritat que com a millor opció, ja que és una beguda no necessària, si l'agafem 0 o light, millor. ¿Sí? Productos light. ¿Qué quiere decir eso de light? No té calories. Bueno, tampoco está bien. Vale. Cositas que yo escucho en consulta. Como es light, me he comido 2. Como es light, no engorda. Para, a partir de ahora, utilizar correctamente un producto light, lo primero que tendré que pensar es que para que ponga light, el fabricante ha tenido que reducir mínimo el 30% de las calorías totales. Si yo tengo un donut original y ese donut son por cada donut 200 calorías, si ahora saco un donut light, o de esas 200 me lo bajas el 30% mínimo, o no podré poner la etiqueta light. Pero sigue teniendo calorías. ¿Y de dónde se lo bajo? Pues puedo bajarlo de la grasa, puedo bajarlo del azúcar, puedo bajar de una cosa y subir de la otra, mientras al final el total de calorías sea el 30% menos. De hecho, eso pasa con los quesos. Queso light bajito en vale. A veces bajan el queso, de la grasita del queso, y lo que suben son los azúcares. Entonces, si por ejemplo soy una persona que tiene diabetes, pues vacha, me apañen las calorías pero me puchen el sucre. Pero el remedio para la enfermedad. No. Entonces, importante, volvemos a lo mismo, leer la etiqueta, saber interpretar la etiqueta para coger ese alimento con criterios. Y no pensar que como es light voy a comer 2, porque para eso pecamos, pero pecamos con originalidad, que está muy guay. ¿Sí? Verduras. Mejor crudas, mejor cocinadas. Quina és la recomanació? Mejor. Crudas. Recomanació al día de verduretes. ¿Cuántas verduritas? ¿Cuántas raciones de verdura deberíamos de ingerir? ¿De frutas cuántas eran? 3. De verduras 2. En total, esa manita que conoceréis seguro, lo de 5 al día, 2 de verduras y 3 de fruta. ¿Sí? De las 2 de verduras, ¿qué diferencia hay en que una verdura esté cruda y que esté cocinada? ¿Qué le va a pasar a esa verdura cuando se cocina? A ver, entre todo. Que perd propietats. No pensem en que esté metida en grasa o que esté metida en agua. Simplemente un hervido. Cojo las judías y las tiro al agua.
Y esa agua no es grasa, es un líquido de 0 calorías. El aceite se lo pongo luego. ¿Qué le va a pasar a esa judía al tirarla ahí en agua? Cuando se cocine. ¿Qué perd? Alguna propiedad de la aceite. Cuando se actúa aceite y cuando está cocinando no la verdura. Vitamines que hi ha, que quan està a l'acció del calor, o en un mig de nàusea, comencen a... Ningú ha sentit lo de el líquid del bollit, el caldito del hervido, perquè està ple de vitamines i de minerals que s'han d'aprofitar. De les dues racions de verduretes que recomanen, una d'elles recomanen que siga en cru, perquè manté intacte les vitamines. Aprofitant esta diapositiva, la lechuga por la noche no, que engorda. La lechuga, conforme avança el dia, no va augmentant i baixant el seu aport calòric, no solo va com si fora algo hormonal, no funciona així. A nivell de digestió, què li passa a qualsevol verdureta que estiga en cru? Exacte, més aire, té més fibra, no està l'acció del calor, que l'acció del calor el que fa és un pas previ al que té que fer així la digestió, entonces està ajudant-nos a digerir, aquest calor està ajudant-nos a digerir l'aliment. Però bueno, si una persona té costum de menjar una ensaladeta, algo en cru, una tomaqueta oberta, i això hi produeix potser un poquet més de flatulència, però ja està, no és que està engordant ni més ni menys. ¿Vale? Que no és una qüestió de que puga variar en funció del moment del dia. Sí? Com és que se recomana un producte no menjar aguacate, champinyons, pèsols, quan hi ha un excedent de colesterol? És possible? Els pèsols és segur origen vegetal, del grup dels carbohidrats, té una miqueta de proteïna, però més del grup del carbohidrat que de la proteïna. No té colesterol. Això fes la pregunta, però m'estranya moltíssim. L'advocat és el que més possible... No, crec que la pregunta, crec que el millor pot anar més per l'aport de calories. Una de les coses que s'ha vist és que quan una persona redueix el seu pes, el seu nivell de greix, afavoreix a que els òrgans funcionin millor. Comença a funcionar millor el pàncreas, per a la diabetes va fenomenal, comença a funcionar millor el fetge, molt bé per al colesterol, tots els òrgans en general, al baixar aquest pes, milloren els paràmetres bioquímics. Què li passa a l'aguacate? Que si una verdureta en 100 grams d'aquesta verdura són 30-20 calories, algú me diria el DNI de l'aguacate quin és? El DNI de la lechuga, 20 calorías en 100 gramos de lechuga. El DNI del aguacate, 100 gramos de aguacate. 600 y pico. Es que es molt grasós. Clar, vaig a lo que parlava Laura abans. La qualitat d'aquest greix, quin és l'efecte d'aquest greix? Que arriba així dins i comença a dedicar-se a eliminar el colesterol que hi ha. Però vale, si aquest producte té un component, en aquest cas, un greix favorable, que també ho té el peix i no té 600 calories en 100 grams del producte, doncs deu convé anar-se més al peix i no agarrar aguacate perquè així me baja el colesterol i quantitats d'aguacate com se s'acaba el món, perquè potser el colesterol baixa però estàs augmentant el pes, entonces va un poc en contra. Lo dels pèsols no, perquè no tenen pràcticament tantes calories. Més a millor pot anar per ahí. De no fer un excés d'aquest tipus de vegetal, perquè és vegetal però és dels poquets, igual que el coco, que tenen greixos. Si n'hi ha més fruites que podem optar per ells, són més baixetes de calories i de greixos, millor, per a mantenir el pes. Però penseu, la qualitat d'aquest greix és saludable. El coco té mala fama, no? El greix del coco que són greixos saturats. Sí. I és l'única fruta, bueno, l'única fruta, el que és l'oliva igual, l'oliva també té greixos, igual que l'aguacate, que sí que estaria aportant molts greixos. Sí, però diuen que l'oli de coco i... L'oli de coco i el de palma sí que es gasta per a les bolleries, que és molt més econòmic, que d'ahí també es pot a nivell de xuar un poc l'estructura del greix per a fer que aquest producte a la llarga es mantingui més,
I això, pues sí, afavoreix perquè és com si fos el greix saturat, o sigui, és greix saturat, en realitat el que està aportant és que pugen els nivells de colesterol. Entonces, ¿el aguacate no es mejor? El aguacate no, el del coco. Aceite de coco y palma, això sí, però el de l'aguacate no, el tipus de greix de l'aguacate és del saludable. És com el de freezer, que també és un producte molt calòric, però un greix saludable, i l'oli d'oliva el mateix, és un greix, però un greix saludable. Quan parlem de saludable és per l'efecte que pugui tindre, però a nivell calòric no s'ha d'oblidar que és un producte molt, molt calòric. El pan en las comidas engorda. Això ho heu sentit també? Fixeu-se, estan en tots els carbohidrats, el pa, pasta, llegums, cereals, arròs, la creïlla. Què passa quan en una ingesta normal del migdia agafa uns aperitius que són hidratos, perquè són galletes de saladetes, que és farina, les creïlles, que és hidrato, un doble de pasta, que és hidrato, i a més agarre pa perquè m'apeteix menjar pa i els menjars disfrute agafant pa. Hidrato, 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 per molt que siga de grup de sucres, el sucre que no es crema s'acumula en forma de greix. Llavors, convé que cadascú pugui prendre quina quantitat total de carbohidrats necessita en el menjar. Perquè no és una qüestió de llevar el pa no que engorda, no se puede mezclar con la pasta, ¿no? Sí se puede mezclar, però igual convé poquita pasta i poquito pan, perquè és del mateix grup, i fer unes racions moderades. Jo a nivell de quantitats, el que us comentava abans, no puc saber cadascú què és el que necessita, però sí que pensar que no és el malo de la pel·lícula, és que moltes vegades l'agafem com a acompanyant de plats que ja tenen molta càrrega de sucres. I el sucre com a tal, un cereal com a tal, és un producte que hem vist, com us ha comentat Laura, que està dins de la dieta mediterrània, el recomana perquè és un grup que pràcticament és que colesterol no té, greixos no té, però claro, el pero de los hidratos és, si nos gastem, grasa. ¿Sí? Integral normal. Integrales no engorda. Integrales no tiene calorías. Son los siguientes, pues son integrales. Integral, la palabra integral que vol dir? Que té més fibra. I el tindre més fibra repercuteix a que aquest pa o aquest cereal o aquesta pasta tinga més o menys calories? Que tinga més o menys fibra. Inclús els productes integrals de vegades tenen una miqueta més de calories, perquè en el que és la part del febre sí que encara hi ha una miqueta de cosetes que produeix que puja una miqueta el valor energètic. ¿Sí? Pero no se ha de asociar a, como es integral, no engorda, ¿no? Integral más fibra, y la fibra, pues todos los beneficios que tiene en colesterol, en saciedad, a nivel intestinal, ¿sí? Pero no tiene calorías, claro, no. 0%. ¿Qué es eso de 0%? Cuando trobe un yogur, quan veig un paquetet que fica 0%, a què fa referència el 0%? El greix, a què més podria fer referència? El sucre, inclús a una quantitat de producte, n'hi ha una més que fica 0% goteo. Goteo no és que vaig a perdre res a nivell intestinal, sí? Doncs s'ha de llegir perquè la L-trachiponina és la que me va indicar si l'han llevat el sucre o l'han llevat el greix. Què costa més de mobilitzar, un sucre o un greix? Mobilitzar, de cremar el greix. I si tinc colesterol inclús, me convé agafar també un producte que siga 0% greix, perquè ja l'he llevat allò que jo no vull. Ara bé, torne al mateix. Si jo tinc la pressió de diabetes i tinc que tractar els sucres, que a mi d'aquest producte m'hagin baixat els sucres, està afavorint-me, veritat? Sempre s'ha de llegir l'etiqueta per motius, un poc de que el que van a destacar-nos és el 0% TAE, ben gran. Però igual no és el que jo vull, no és el que jo busco, entonces s'ha de llegir i no pagar més per menys. Dubtes? Vosaltres com vau comentar-me?
Jo tinc preguntes. Preguntes? A veure, anem a poquet a poquet. Jo, la teva companya ha dit el tema de l'embotit i el pernil dolç, el xope, tot això, no? Sí. El pernil salat no parlant. El pernil salat és saludable o no? I després tu igual fregir la fritanga, la fregida en oli de girassol que en oli d'oliva? Vale, a veure, anem a parlar poquet a poquet. Del grup de... Primer dels embotits. En quin grup està els embotits? Els embotits estaria en els hidratos? Estan en els hidratos? No. Vos he recomanat, quan dubteu d'un producte, penseu en quin grup està i quin és el seu origen. I si és animal, quins grups estan en els animalitos? Quin grup estan les proteïnes? Proteïnes que s'acompanyen també de greixos. Entonces, anem poquet a poquet. Volem d'aquest producte la proteïna, però si volem realment l'efecte de la proteïna, cobrir una funció a nivell d'organisme proteica, el que vull que és aquest producte el més baixet de greixos. Sí? Vale. Quina diferència, per exemple, n'hi ha entre un pernil dolç i agafar sobrassada? Tota la grasa. Les dues són del grup de les proteïnes, venen de l'animal, però uno que tindrà de més. I quin tipus de greix pot ser de l'animalito? Saturats. Entonces, quan més baixet en greixos i manté nivells de proteïna, que és el que realment vull d'aquest aliment, millor. Quins fiambres són baixets en greix? A veure, anem a veure. Pernil dolç, què més? Pavo, què més? L'arco? Pernil en general, esos tipos de pernil no tenen molta quantitat de greix, tampoc. Porque habían dicho que el pernil dolç tenía sucre. En l'anteu alfabet, bueno, quan el fan, fiquen sucre. Per a mantindre qualsevol embotit sí que s'ha de ficar una miqueta de quantitat de sucre perquè el sucre es gasta com per a conservar. Sí? Quin més? Nena, parlamos del chocolate. Jo primer a resoldre les preguntes i ara entrem en el xocolate. El salat digo que es més saludable que el dolç. El pernil salat és perquè quan parlem del porc, el porc, part del greix que té no tot és saturat. Té una part de greix com el que té l'oli d'oliva. I per això es diu que el cerdo és l'olivo con patas. I fer un llomello a la planxa, segons quina part del cerdo, sí que pot fer que sigui favorable, que no té tanta quantitat de greixos. Sí? Per exemple, el lomo mochado, la cabeza de jabalí, tot això té poquetes calories, no té molta quantitat de calories. També pensem que quan fem un entrepà no anem sempre a l'embotit, el que comentàveu abans, jo he sentit per allí tonyineta amb olives, un poc de tomaqueta en anchoves, cosetes també que siga del grup del peix, que el descuidem i és el que realment proporciona un greix, però no un greix saturat. D'intentar buscar sempre una part també d'aquest aspecte. I per lo que respecta a l'oli, la recomanació que es dona a l'hora de fregir és tindre en compte les vegades que reutilitzem aquest oli. Perquè si, per exemple, gastem un oli d'oliva per a fregir, aquest oli d'oliva no va repercutir a nivell calòric que jo el gaste al sant demà, que el gaste al sant demà, però quan porti ja diverses vegades, aquest oli d'oliva canviarà la seva estructura i no proporcionarà aquest greix saturat. És independent que gastem un oli que d'un altre, cadascú pot gastar és més, a nivell de propietats que no influís, és més la sensació de plaer que puga donar el sabe más a esto, sabe más a l'altre. No hi ha cap diferència. Per així, i després el xocolate. Laura. Pregunta, bueno, dos. Sí. La primera, un tòpic últimament escoltem per ahí. El tema de la llet. La llet no és necessària. Te diuen, no és un aliment necessari pels adults. I després, dins de la llet, també diuen que la de vaca, que és la que més consumim, és la més greixosa. Substitueix la perla de cabra. Jo ho faig últimament, formatge de cabra. Això, aclarim-nos això. I després, el tema dels iogurts, les llets alternatives com la de soja, avena, etc., funcionen bé. I el tema dels iogurts també és substituïble el de llet per el de soja.
aporten. Anem poquet a poquet. La primera pregunta era, disculpa, per repetir el tema de Sí, la llet és necessària per als adults. Vale, sí, era necessària. Era tot el grup de... Hi ha com un debat, no?, que diuen que sí, que no. Vale. Ho pots prescindir. Vale. Sempre estan les dos cares, de que sí i otros que no. Vale? Per tal d'agafar el calci que necessitem en l'alimentació, el calci és un mineral que està relacionat en els ossos, a nivell de contracció muscular també, i existeixen recomanacions diàries que ràpidament en donacions de làcteos arribem a la quantitat de calci que necessitem. Què volem de la llet realment? El calci i la proteïna. El greix no el volem, perquè quin tipus de llet té, quin tipus de greix, disculpeu, té la llet? Saturat. Està en el grup de les proteïnes d'origen animal. I hem dit que les proteïnes, totes les proteïnes, menys el peix, el greix que ens deixa és greix saturat. Sí? Doncs, quina és la recomanació? Que si anem a gastar una llet d'origen animal, siga descremada. Que la fracció de greix i del colesterol l'han llevat i manté proteïna i calci, que és el que volem. Sí? Vale. A la pregunta de convé deixar de prendre llet, n'hi ha poquets estudis que diuen que deixem de prendre llet. N'hi ha molts estudis fins a la fecha que sí que diuen a nivell científic que s'ha de prendre llet per el que comentàvem del calci principalment. Sí? Si diferenciem aquest tipus de llet en una beguda vegetal, perquè no és llet de soja, no és llet de... no, és beguda de... La llet és la llet, d'origen animal, és la beguda. Con el truco que hemos dicho de la margarina y mantequilla, origen vegetal. A nivell de colesterol, una persona que me diga, només m'agrada la llet sencera i no me voy a cambiar ni la semi ni la desnatada. Si comparem una llet sencera en una beguda vegetal, el primer que ens trobem és que a nivell de colesterol, què va passar? Que la vegetal no té colesterol. Està feta de llegums, està feta d'un cereal, no té colesterol. Però què té de més? Sucre, molt de sucre. A no ser que sigui una beguda preparada en casa, vegetal, i fiquen molta quantitat de sucre. I me trobo frases com, ai, s'ha parat xata con lo dulcecita que està superbuena. Clar, però ojo, perquè el que volem és el calci, i el calci de les begudes vegetals no s'absorbeix igual que en els productes d'origen animal, en aquest cas la llet d'origen animal. Quina és la recomanació? Si voleu no deixar de prendre begudes vegetals, això és algo personal, us dono com a consell, és alternar llet d'origen animal i begudes que, evidentment, revisant l'etiqueta, no tinguin un contingut de sucres molt alt, per un poc estar entre les dues cares. Sí? No sé si t'he contestat. Sí, no, això o alternatives a la llet de vaca, que també pot ser cabra, o la de cabra també té mateix greix. La de cabra té greix i també d'aquest tipus, però hauries de veure la quantitat, perquè, per exemple, si la comparem amb una sencera, però de cabra, per exemple, desnatades n'hi ha. No sé, jo, un formatge, per exemple. Diu, un formatge de cabra de vaca és molt greixós. El formatge, quan més curat, més greixos té. Quan més blanquet i més fresc, més baixet en greixos. Però, per exemple, el de cabra tot això és greix saturat igualment. El mateix passaria en la llet. Una altra cosa és, de leche entera i leche de cabra, qual de les dues? Pues sí, germà. El mateix. És greix saturat. Que sempre i quan una persona també... És que, com veu poc, pensar si estem fent aquesta recomanació per prevenció o estem fent aquesta recomanació per tractar alguna patologia o per tractar un sobrepès. Una persona amb un pes saludable, una analítica de llibre, de 18 anys, potser que es veu un bote de llet sencera, també he de dir que el sencer manté les vitamines que en una extracció de descremar, de desnatar, se'n van. En aquest cas estarien intactes. Entonces, pues es un poc a nivell de particularitats, cosas que sí, cosas que no. Bueno, otra pregunta. Sí. A mí la leche, ahora me acabo de tomar sin lactosa. Siempre me ha sentado mal. Sí, es la lactosa que es justo lo que voy a comentar. Hay que tener en cuenta que hay que diferenciar muy bien de no me gusta la leche, soy intolerante a la lactosa o me sienta mal la leche. A ti te puede sentar mal la leche, pero no soy intolerante a la lactosa. Realmente nos sienta mal lo que es el azúcar, es la lactosa, ¿vale? Pero para ser intolerante a la lactosa tiene que haber tenido una prueba que se llama la prueba de hidrógeno expirado. Es más, que te dan
un vasito con la lactosa, entonces tú te lo bebes y cada media hora soplas. Si soplas hidrógeno, sí, te lo sé. Que tengo intolerancia. Vale, si soplas hidrógeno es porque tus bacterias están comiéndose ese azúcar. Entonces tú expiras hidrógeno. Entonces, en ese caso, tú eres intolerante a la lactosa y tampoco a la fructosa. Entonces, en ese caso, el consejo sí que es que sea sin lactosa. ¿Vale? O tomar bebidas vegetales, o tomar leche de cabra o leche de oveja. ¿Por qué? Porque lo que te sienta mal es la lactosa, que es la que viene de la leche de vaca. Pero si no te sienta mal la leche, si no tienes ningún problema de gas, ningún problema de distensión abdominal, porque digan que somos el único mamífero que tomamos leche, somos el único mamífero que utilizamos el móvil, ¿verdad? Pues en este caso pasa exactamente igual. Si nos gusta la leche y no nos sienta mal, no tenemos por qué eliminarla. Ahora, si no nos gusta y nos sienta mal, no es imprescindible, ¿vale? Podemos no tomarla, pero si nos gusta no pasa nada por tomarla. Ahora bien, si no tomamos la leche porque somos intolerantes o porque no nos gusta, ¿qué alimentos tienen calcio que no sea la leche? Porque a veces nos quedamos solamente la leche. ¿Quién más tiene calcio? Las legumbres. ¿Qué más? Muy bien. Fruit shakes. Muy bien. Es decir, verduras de hoja verde y los frutos secos. Almendras, avellanas. Por tanto, fijaros que sí que es verdad que no se absorbe igual que el de la leche, pero hay otros alimentos que tienen calcio. Entonces hay que diferenciar muy bien si me sienta mal, si soy intolerante o si no me gusta. Pero si nos gusta y no nos sienta mal, no tenemos por qué eliminarla porque digan que somos el único mamífero que la toma o porque produce cáncer. No hay estudios, no hay evidencia que digan que la leche produzca cáncer. ¿Vale? Eso. Con el tema de la lactosa, importante que evidentemente sienta mejor, eso es evidente, pero cuidado porque si no sienta mal del todo, hemos de intentar mantener ese tipo de productos porque si no a la mínima que nos den algo que lleve lactosa, el cos ha dit hasta así y ahora no toleren res. Estem creando una resistencia a que puguis aguantar-ho. Entonces no es quitarlo por quitar, ni es más bajita en calorías, ni... No, o sea, no es una moda, de ara todo sin lactosa. Entonces, fer que el cos d'alguna manera també es faci tolerable a qualsevol tipus de producte. Pero pensar que la lactosa es un azúcar y para que se absorba tenemos una tijera en el cuerpo que la va a cortar. La gente que es intolerante lo que hace es que esa tijerita está débil, está perezosa, no funciona correctamente. Si nosotros no le damos nada de lactosa al cuerpo, esa tijerita se vuelve tonta, por decirlo de alguna manera. Por tanto, no es no tomar nada sin lactosa, es tomar pequeñas cantidades que toleremos, porque si no, esa tijerita la vamos a volver muy, muy perezosa. Entonces tenemos que, por pequeñitas cantidades, igual a lo mejor no es un vaso entero, pero es medio vaso de leche, por ejemplo, con lactosa, el vaso de leche normal. Pero los anuncios de me levanto más ligera y tomo leche sin lactosa. ¿Qué tipo de chocolate tomas? A mí el que me gusta, el negro, que es el negro pero con almendras. Vale. Negro, ¿qué cantidad de cacao? ¿Te acuerdas del porcentaje? Y lo compro siempre el mismo de consumo, negro con almendras. Lo que pasa es que me lo hago como cuando estoy un poco de triste o algo, me como una tablita. ¿Una tablita es un cuadradito? ¿Una tablita es un cuadradito? No, es de tablita. ¿Un cuadradito? Vale. Hay que pensar, yo que hago un bocadillo con una cerveza, un café. No, a mí el chocolate. En el caso del chocolate pasa un poco, es parecido, pero no es igual a lo que comentaba Patricia con lo del café, el té y lo que acompañamos. ¿Por qué? Porque si al chocolate le añadimos galleta, chocolate, una tableta de chocolate de galleta, una tableta de chocolate con almendras, una tableta de chocolate blanco, una tableta de chocolate con avellanas. Todo lo que se añada de más a ese chocolate va a aumentar las calorías, las grasas y los azúcares de ese chocolate. Por tanto, cuanto más puro sea ese chocolate, mejor. Puro que estamos hablando de 70 para arriba. ¿Qué pasa? Es más amargo. Eso es cierto, es más amargo. Pero es más, podemos decir que es más saludable que si nos tomamos el chocolate con almendras, el chocolate con galleta. Ahora, si de los 7 días de la semana hay un día, 2, que tomamos una oncita de chocolate con almendras, no va a pasar nada. Lo que pasa es que es muy interesante lo que me has dicho del por qué te tomas ese chocolate.
¿Vale? A mí me da alegría ver a... Entonces, si es una alegría, bueno, hay que pensar que tenemos que buscar muchas veces el por qué nos tomamos las cosas. De hecho, una de las características de la alimentación saludable es que tiene que ser consciente y tiene que ser voluntaria. Entonces, ¿qué ocurre muchas veces? Que cuando a lo mejor estamos tristes, siempre son emociones o positivas o negativas, solemos ir siempre a alimentos calóricos, que son ricos en azúcares y ricos en grasas. Entonces tenemos que pensar por qué estoy triste, por qué estoy aburrida, por qué tengo momentos de bajón o por qué estoy muy eufórica, para trabajar esa situación y decir estoy aburrida, voy a hacer otra cosa y entonces me voy al chocolate. Estoy triste, voy a hacer cosas que me diviertan o que me hagan que esté feliz. ¿Para qué? Para no ir a eso. Pero si ocurre todos los días, si es repetitivo, si ocurre una o dos veces no pasa nada. Pero si es repetitivo, entonces sí que hay que trabajar la causa de por qué vamos a hacer chocolate. ¿Vale? Pero mientras sea puro, podemos decir que es más saludable que el que va con almendras y demás. Y fijaros en los chocolates que llevan galletas sobre todo, uno de los principales ingredientes que comentaba Patricia es el azúcar y la grasa de palma, que comentábamos. Es el segundo o tercer ingrediente normalmente, el que aparece. Más o menos, pero es verdad que no las endorfinas, que te da alegría. Sí, claro, sí, es verdad. Sí, pero eso todas menjar en general, vitales endorfines. És a dir, quan tu acabes de menjar sempre hi ha un plaer, una satisfacció. De hecho, otra de las características de la alimentación saludable es que sea placentera. Nos tiene que gustar lo que estamos comiendo y también tenemos que querer lo que estamos comiendo. También es verdad que según la circunstancia tenemos que saber que aunque nos guste mucho, quizás no podemos consumirlo tanto. Entonces, también hay que saber eso. Pero claro, todo tiene que ser placentero. Gracias. Podríeu parlar de la intolerància a la fructosa. Podríeu parlar de la intolerància a la fructosa? Vale. La fructosa es otro azúcar, ¿verdad? ¿En qué alimentos se encuentra la fructosa? En la fruta y verduras, en algunas legumbres y en los productos de bollería, galletas y demás. ¿Por qué? Porque el etiquetado pone jarabe de fructosa. No solamente es azúcar la palabra azúcar, es fructosa, dextrosa, sacarosa, jarabe de glucosa, jarabe de maíz, ¿vale? Todos los que caben en osa, jarabes y demás son azúcares. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con la intolerancia a la fructosa? Muy parecido a la lactosa. Hay diferentes causas, ¿vale? Puede ser hereditario, es decir, que desde pequeño tú seas intolerante, por tanto es como una alergia. Ese alimento no lo puedes tomar. Pero si es por una mala absorción, por ejemplo, tengo síndrome de intestino irritable y como consecuencia tengo una intolerancia a la fructosa. ¿Qué quiere decir? Que esa tijerita no va a poder cortar ese azúcar. Entonces, como no lo puede cortar, lo que tenemos que hacer es, normalmente como se suele trabajar, es que primero elimino completamente todo lo que tenga fructosa. Lo elimino todo. Es un proceso que quizás para una persona que está acostumbrada a tratar este tipo de alimentos cuesta, ¿vale? Porque es una dieta exenta de fructosa, es decir, de frutas, de verduras, de legumbre y de cualquier producto que tenga azúcar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Que durante ese mes o el tiempo que sea necesario, vamos a ver si ese paciente tiene síntomas. ¿Cuáles son los síntomas de una intolerancia a la fructosa normalmente? Es que tienes mala gana. Muy bien. Tomas la leche y no te has sentado bien. Malas digestiones, hinchazón, distensión abdominal, eructos, gases, diarreas, estreñimiento incluso. Por tanto, ¿cuál es el objetivo? Que al eliminar esa fructosa se eliminen los síntomas. Pero el objetivo no es que toda mi vida haga ese tipo de dieta. El objetivo es que poco a poco vaya introduciendo pequeñitas cantidades de esos alimentos. Ahora voy a introducir 20 gramitos de manzana. Ahora voy a introducir 30 gramitos de verduras, para ver poco a poco cuáles son las cantidades que me van sentando bien. Por eso es intolerancia. Es muy importante distinguir alergia e intolerancia. Alergia participa el sistema inmunitario, no puedo tomar ese alimento. Intolerancia, sí que lo puedo tomar, pero según la tolerancia. Habrá uno que tenga intolerancia a la fructosa y puede tomarse media manzana, y habrá uno que tenga intolerancia a la fructosa y puede tomarse un cuarto de manzana. Entonces, es importante saber primero dónde se encuentra la fructosa para saber qué alimentos tengo que eliminar y después eliminarlos, pero después poco a poco introducirlos. La introducción siempre por un profesional. Efectivamente. A ver cómo voy a probar si esto se puede o no se puede, porque hay que hacerlo siempre muy pautado, muy controlado y hablamos de algo muy serio como es el tratamiento de una intolerancia. Tú solo los de leche.
Sí, hay intolerancia a la lactosa, a la fructosa, al sorbitol también lo hay, al gluten, intolerancia a la celiaquía. ¿Alguna otra duda? Sí. Una pregunta yo tengo, es que ya lo he oído ya muchas veces, que gente que dice que a partir de los 20 años no hace falta tomar leche porque no asimilas el calcio de la leche. No hay estudios, no hay evidencia científica. Pues eso así lo dicen. Es muy importante. Nosotros, es cierto que todas las recomendaciones que os damos es basado en la evidencia científica. No nos vamos a otro tipo de terapia alternativa ni nada. O sea, todo lo que hemos dicho hoy en la charla tiene relación con la evidencia científica. Existen otro tipo de teorías y cada uno en eso tiene que respetar sus creencias, sus valores. Nosotros lo hemos dicho siempre basado en los artículos científicos. Tema de la leche, lo que no es la leche, siempre hay unos que dicen A, otros que dicen B y otros que dicen, pues yo ahora llego y digo C. Lo que predomina es con lo que nos quedamos. Cuando predominan estudios que dicen que con el tema del calcio, el tema de la proteína, es importante ingerir leche de origen animal, es verdad que para quitar grasa, pero de origen animal, al contrario, es una manera rápida de llegar a las recomendaciones de calcio. Con el resto de alimentos se puede llegar al calcio, pero o bien cuesta más, o tendríamos que ingerir más cantidad, o la absorción es diferente a la del producto lácteo. Luego también es muy importante, porque comentamos, me han dicho, he leído, ¿cuál es esa fuente? Es muy importante que seamos críticos. ¿Qué fuente es? ¿Un arquitecto me ha dicho qué? ¿Un médico me ha dicho qué? ¿Un dietista nutricionista me ha dicho qué? ¿Qué estudios tiene esa persona? ¿Qué blog es? ¿El blog de coches o el blog de un dietista nutricionista colegiado que está creciendo? Tenemos que ser muy críticos de saber la fuente, de quién me lo está diciendo. No es que cuando salgo con mis amigas, mi amiga me ha dicho que, bueno, ¿dónde lo ha leído? ¿Quién lo ha escrito? ¿Qué dice ese estudio? Es muy importante, ¿vale? Que veamos quién me lo ha dicho, qué características, porque es un poco como lo que comentaba Patricia. Si yo llevo una buena alimentación, porque me tomé la leche entera por la mañana, quizás no vaya a pasar nada. Pero si sumo la leche entera, que a esa leche entera le pongo miel, que además en el almuerzo es un zumo, que además después de la comida es tal y después es otra cosa, todo sumado importa. Y eso viene un poco al programa que hicieron de mitos alimentarios en la tele. ¿El azúcar o la miel? Depende. ¿Por qué? Porque si yo a todo le sumo azúcar y miel, los dos me están repercutiendo de una manera negativa en la salud. Entonces hay que tener en cuenta el conjunto, no las cosas aisladas. Eso hay que también saber. Esa pregunta quiere decir que yo no consumo una alimentación, pero le pongo miel en la leche y cuando hago una infusión en el tratamiento. Entonces, ¿cuánta cantidad de miel? Una cucharita. ¿Sopera o postre? No, no, postre la leche. ¿Es cruda o es miel cruda? Cruda. La cruda es mejor que la que es más procesada, pero no hay que olvidar que no es más que azúcar, aunque sea miel, es dulce y tiene azúcar, entonces es un azúcar añadido, realmente. Entonces hay que tenerlo en cuenta también. Si usted por su peso, por sus características a nivel de metabolismo no tiene ningún tipo de patología que tratar, pues bueno, ¿por qué no? Pero esos son ya características muy particulares. Es que ese es el problema, yo creo que tenemos todos desde pequeños. Nos han acostumbrado a las cosas dulces. Entonces no es, ahora quito el azúcar de repente y me pongo el edulcorante calórico, stevia, sacarina. Quizás nos tenemos que acostumbrar a ir poco a poco reduciendo esa cantidad de azúcar para acostumbrar nuestro paladar. Que cuesta, seguro que cuesta, pero nos tenemos que ir acostumbrando. Igual el paso es el mismo con la sal, hay que ir acostumbrándonos. Dius que la mel li fiquem sucre, així? Es que o sea que la mel natural es no, para la cruda no, la otra, la que está procesada suele añadir azúcar. la procesada quina es, no sé. Sí, la que no es recién sacada de las abejas. Mira, hay algunas que son crudas y otras también se la que compré. Esas suelen añadir azúcar. Sí, se considera un alimento. ¿Pero pasa con eso cruda y procesada? Normalmente las crudas suelen ser en dietas de herbolario, en dietas de dietética, normalmente vas a la montaña. Hostia, a la cooperativa, la de la Serra Espada, ¿esa es cruda? Sí, es posible que sea. Esa es esta que en flores o no, era procesada. No, eso no es tipo. Al aceite el sorbitol.
Sí, eso es el azúcar. Ah, es un azúcar. Sí. Que no lo había oído. Es un polialcohol, es un Sí. azúcar. Los chicles. Sí. Ah. Estem parlant de la mel, a part de sucre, té propietats nutritives, que jo he llegit que pràcticament no té Es que lo que más predomina es el sucre, es una parte de sucre O sea siempre. que también ya puede mitología el rollo de la mel, o sea, Sí, en realidad es no... súper sana y para los constipados. Anem acabant, aquí sí el producte més i... Una pequeña observación, simplemente con referencia a la lectura de las etiquetas, porque no se ha mencionado. Para ver, hay muchos productos que simplemente ponen aceites vegetales. Entonces, si no pone qué aceite vegetales, tenemos que tener en cuenta que eso es aceite de coco y de palma. Y no es, entonces no es. Y lo mismo ocurre en la bollería. Es muy buena, pero es porque está hecha con aceite de coco y de palma. De que la bollería es una bomba de relojería para los niños. Nada tiene que ver con lo que se compre de horno, pero la bollería sí. Y que es muy fácil, ahí tú lees aceites vegetales y entonces lo compras, pero no. Ahora hay que ver que sea aceite vegetal de girasol, de maíz, de lo que sea. Todo lo que sea coco y palma sigue siendo grasa saturada. Y luego otra pregunta que me queda con el agua, es que no lo he hecho. Yo tengo la osmosis, pero me han comentado que eso dicen que es muy bueno, pero también por otra parte dicen que han perdido los minerales. Yo recordaré siempre un profesor en la universidad que me decía: lo más importante es combinar el agua de grifo con el agua embotellada o con el agua de este tipo, porque lo que tiene una no te lo va a dar la otra. En una es mal por las sales, por la cal y en el otro el residuo seco tiene importancia más que en el agua. sí, y según también qué patologías, por eso tendría que ser un poquito más particular la pregunta o personalizada, porque por ejemplo en insuficiencia renal, según también las cantidades, claro, por eso no se puede generalizar. Que bebiera siempre agua, varilla, residuo seco. Claro, por eso según en qué tipo de casos hay que irse a un caso ya concreto, pero en términos generales lo mejor sería combinar la embotellada con el agua Disculpa, la última ya. Estamos traídos. A ver, estáis comentando antes que para ver el tema de la tolerancia a la lactosa, lo que se hace es dejar a las personas infecciosas, por ejemplo, durante un periodo de un mes. Hay muchas dietas ahora que están muy de moda que lo que suponen es suprimir del todo la cantidad de azúcares y en mucha proporción lo que son los hidratos de carbono también. Entonces, como con la fructosa hemos comentado que era un mes el tiempo más o menos saludable para estar sin ese aporte de azúcar y luego irlo incorporando poco a poco con profesionalidad. ¿Sabéis si hay estudios al respecto del tiempo en el que deja de ser saludable ya haber suprimido de todos los azúcares? A ver, un mes, 2 o 3, depende de la persona. El objetivo es que no tenga síntomas. Hay gente a lo mejor que es un mes y gente que son 2 meses. Vale, ¿qué síntomas puede tener que puedan repercutir a las hinchazón abdominal, malestar, estreñimiento, diarrea, es todo lo que es. Yo por ejemplo tengo una amiga que es intolerante a la lactosa y a la fructosa y está así todo el día, hinchada completamente. Son pacientes que tienen síntomas. Es muy importante que la eliminación de algo tenga una causa. En este caso es que me está produciendo hinchazón abdominal, me está produciendo gases. No es eliminar los hidratos de carbono porque sí. Entonces, en este caso es la fructosa, es el azúcar que está en frutas, verduras y legumbres. Tiempo, el de cada uno. Por eso es intolerancia, efectivamente. Es cuando no hay síntomas. Ahora, las dietas que me estás comentando tú de eliminar hidratos, ¿qué tipo de hidratos? ¿Todos? Todos. Claro, es que hay que diferenciar. No es lo mismo eliminar hidratos simples que complejos. Los hidratos no se tienen que eliminar. No se tienen que eliminar los hidratos. Claro, al fin y al cabo pensar que es la fuente que nos va a proporcionar la energía. Ahora, sí que es verdad que en todo tipo de alimentación saludable hay que reducir al máximo los azúcares simples añadidos. No los de la fruta y los de los lácteos, los añadidos de zumos de brie, choles, refrescos y demás. Pero no se tienen que eliminar los hidratos de carbono complejos. Lo que son los cereales como base en la alimentación, no. Lo que hay que aprender son las cantidades que cada uno necesita para que eso no se traduzca en forma de grasa. Pero el quitarlo
no va a favorecer en nada porque esa energía, que es su trabajo fundamental, el cuerpo la tiene que obtener de otros nutrientes como las proteínas y de otros sitios que lo que producen en el organismo es un efecto de cetosis que a la larga produce insuficiencia renal y daños hepáticos. Además hay que pensar un poco con la metáfora que utilizaba Patri, ¿de dónde vienen los hidratos de carbono? ¿Origen vegetal o animal? Vegetal. En principio no, son vegetales. ¿Tienen grasa? No. ¿Y el origen animal? Sí, ya está. A pensar que es un hidrato de carbono y es de origen vegetal, no va a tener grasa a no ser que tú se la añadas. Y si tienen grasa es de la insaturada, es de la buena. Entonces no hay que eliminar los hidratos de carbono. ¿Por qué? Porque son los que nos van a proporcionar la energía más rápida. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Pierdes peso? Claro que pierdes peso. Rápido. Pero ¿qué es lo que ocurre después? Que lo vuelves a ganar. Entonces el objetivo no es ese. El objetivo es, como dice ella, que encontremos esa cantidad que a nosotros nos va a venir bien. A efectos vista se consigue una pérdida de peso rápido porque el hidrato de carbono retiene moléculas de agua. Entonces, en el momento que llega un profesional, elimina los hidratos de carbono drásticamente de la dieta, esa persona pierde peso, claro que sí. Por dos motivos. Primero, porque aquello que va reteniendo agua ya no está, y porque esa energía, que es el trabajo fundamental del hidrato de carbono, el hidrato no está, lo va a hacer de otros tipos de alimentos que no es su trabajo. Y de ahí que haya una sobrecarga de órganos y de cosas que están trabajando a un 300%, cuando no es lo que toca. Pero eso no lo vemos. ¿Qué vemos? Que me voy. Si por aquí tuviésemos un escáner, viésemos cómo van las cosas por ahí dentro, diríamos, ostras, va a chaparrar. De todo, pero en cantidad. Hay que intentar siempre buscar esa parte de conocimiento con fundamentos y de qué cantidades por mis características individuales necesito coger, sin excluir ningún grupo de alimentos, porque no hay alimentos que se tengan que excluir, solo que son más o menos saludables y de ahí más y menos aportes. Pues muchísimas gracias.